Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Un día en el cual se anuncia un nuevo presidente en YPFB. La estatal petrolera, sigue siendo noticias porque ya se trata de el cuarto presidente de YPFB en la gestión del gobierno de transición. Primero fue don José Luis Rivero, le siguió don Erland Solís, después don Richard Botello, y este martes se anuncia por primera vez una mujer al mando de la estatal petrolera, y se trata de doña Katia Mirna Diederich Kusevi. Va a asumir la presidencia ejecutiva por motivos de salud. Don Botello se retira supuestamente, aunque fuentes extraoficiales nos han comunicado de que hay mucha presión al interior de YPFB por las abultadas deudas de esta empresa con otras empresas privadas. Para ello hemos invitado hoy a don Hugo del Granado, quien, es analista energético, uno de los hombres que conoce más en el sector. Bienvenido, don Hugo del Granado, ¿cómo está usted? Hola, Hilton, buenas noches, gracias por la invitación y los elogios. Bueno, ingeniero, usted ya tiene la noticia de que mañana asume doña Katia Diederich en el sector de YPFB. Quisieran conocer un poquito lo que es su análisis sobre estos cambios en el gobierno de transición. 4 presidentes en menos de un año. ¿Qué análisis le merece? Bueno, es parte de la cadena de improvisaciones que ha tenido la rotación de autoridades en el sector, ¿no? Sobre todo en YPFB y también en ENDE, ¿no? Para si vamos a hablar de energía, también han habido cambios sucesivos por allá. En el caso de ENDE, finalmente parecería que han aterrizado con un ejecutivo muy capaz y con mucha experiencia, como es el ingeniero el ingeniero, ahorita le doy el nombre, se me borró. Sigamos nomás, ingeniero, siga nomás. En cambio, no es el caso con YPFB, donde continúan los cambios, y si el gobierno de transición continuara más allá de noviembre, o sea, hasta la posesión del nuevo gabinete, tampoco había que extrañarse que puedan haber nuevos cambios, ¿no? Porque han estado cambiando, poniendo gente improvisada, con falta de experiencia. En este caso, un ingeniero que no tenía, el ingeniero Botello, sin experiencia en el sector estatal, fiscal, que tiene grandes diferencias, ¿no?, con el manejo de las empresas privadas. Y el ingeniero Botello en realidad ha brillado por su ausencia. Si usted se da cuenta, no ha habido una sola aparición pública del ingeniero Botello, excepto el día de su posesión misma. No se lo volvió a ver. Parecía una figura que hubiera nacido con el barbijo puesto, porque ha sido una persona que solo se lo ha visto en esas circunstancias. Y se ha hablado de su salida ya varias veces anteriormente, porque debe ser el único paciente que ha tenido 2 meses de convalecencia del coronavirus. Hace 2 meses que adquirió la enfermedad y ahora con ese mismo pretexto está dejando el cargo, ¿no? Respecto a la señora Diederich, ya se habló de ella como la sucesora del ingeniero Erland Solís, antes de que asuma el ingeniero Botello. Sí, correcto. Pero apareció el ingeniero Botello y fue él el que fue posesionado. Y fue, me parece que el propio ingeniero Botello el que la sacó a la señora Diederich de YPFB Transportes. Correcto. Porque hasta que él asumió las funciones, ella continuaba siendo la presidenta, ¿no?, del cargo en YPFB Transportes. Bueno, Gerente general. Gerente general, sí, YPFB Transportes. Y con la salida del ingeniero Botello,
Eh, alguno de los ministros, por los rumores que hay, sería la que la auspició a la señora, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que ella estaría asumiendo funciones mañana, ¿no? Ingeniero, a mí lo que en relación a este tema, bueno, me preocupa el estado, la situación económica de la estatal petrolera y el hecho de que no hagan funcionar durante un año prácticamente una reactivación del sector. Muchos habló del ministro, el ministro de hidrocarburos, el señor Zamora, de que iban a relanzar, iban a presentar un plan de reactivación. No se lo conoce todavía en día. Nosotros hemos hecho prácticamente en sendas oportunidades, le hemos pedido una entrevista al señor Botello. No pudo ser posible, desconozco los motivos, pero bueno, no hay reactivación del sector. ¿Cómo ve usted esta situación en ese sentido, ingeniero del Renado? Bueno, es tarde para hablar de un plan de reactivación, ¿no? Por parte del gobierno que en pocos meses se va. Ese plan de reactivación debía haberse lanzado a principios de año, cuando el propio ministro anunció que iba a hacer una auditoría a la planta de urea Correcto. y que la iban a poner en marcha, ¿no? Además de la puesta en producción de por lo menos el pozo de Cipotindi y posteriormente Yarará, que debían haber entrado en producción en abril, en mayo. Y estamos en octubre, vamos a llegar a noviembre, fin de año, y eso, aquello no funciona. No hay tampoco las auditorías. Una auditoría, en el peor de los casos, podría demorar 60, 90 días. En este caso han pasado 8 meses, 9 meses, y no hay indicios, no hay información de que esa auditoría hubiera sido realizada. Entonces, lo que sucede es que no hay tal reactivación. Y si van a anunciar un plan de reactivación para el próximo gobierno, en realidad es un saludo a la bandera, o sea, un motivo de muy poca trascendencia, porque el gobierno que venga tendrá su propio plan de reactivación, ¿no? Sobre bases más firmes, fuera, sin improvisaciones, con personal más capacitado, menos improvisado, más técnico, de tal manera que se haga algo en el sector, sobre todo con IPFB. Las noticias que tenemos de IPFB son realmente preocupantes. O sea, esta es una empresa que está desmantelada, es una empresa que no está sin liquidez, enfrenta problemas gravísimos en lo que es la producción. Obviamente, como falta el resultado de la falta de exploración, falta de resultados, incremento del consumo interno, gran déficit incremental en el abastecimiento de carburantes, mucha inseguridad jurídica. No se ha hecho absolutamente nada para corregir la mala gestión de 14 años que fue entregada por el MAS, ¿no? Este gobierno debía haber sentado las bases de un plan real de reactivación, o por lo menos un diagnóstico o una serie de sugerencias que podrían, de acuerdo a la experiencia que pudieran haber acumulado, un listado de sugerencias que podrían ahorrar mucho trabajo al próximo gobierno, porque estamos contra el tiempo. El próximo gobierno que ingrese no puede caer en ese tipo de improvisaciones. Tiene que ser una gestión intachable, no solamente desde el punto de vista técnico, sino además una gestión incorruptible. Ahí no se tiene que perdonar ningún desmán en la estatal petrolera, de ninguna naturaleza. Esa tiene que ser la carta de presentación del próximo gobierno. La joyita de las empresas bolivianas, la estatal YPFE, bueno, prácticamente con graves problemas de liquidez. Usted muy bien lo ha dicho, ingeniero del Granado. En los últimos días hemos recorrido nosotros con un equipo periodístico de newstime.org la frontera con Brasil, por ejemplo. Y bueno, yo lo doy a conocer de que hay más de una decena de barcazas paradas, encalladas en el canal Tamengo,
con bastante. Le estoy hablando de más de 2 millones de litros de diésel, de gasolina. Y bueno, algunos analistas, unos colegas suyos, han anticipado que ese es uno de los problemas por el cual también se va el señor Botelo, sumado al tema de la presión del ministro de Hidrocarburos, señor Zamora, el ministro Murillo. Bueno, pero son temas políticos que no quisiéramos ahondar en ellos. Sin embargo, la crisis es acentuada. Por lo tanto, ¿usted qué sugeriría en este caso, señor del Granado, para dar de alguna manera alguna proyección de lo que es el accionar de la estatal petrolera? Bueno, eso de las barcazas varadas, del desabastecimiento de los carburantes, podríamos decir que es algo coyuntural, un accidente que también es falta de la experiencia o de la improvisación en el sector, porque bastaba que una barcaza en calle para evitar que vayan llegando barcazas, ¿verdad? O sea, hay otras vías de ingreso de carburantes al país. Está la frontera sur con la Argentina, está el lado del Pacífico, por donde siempre han entrado, ¿no? No solamente de Chile, sino del Perú también, los cisternas en grandes cantidades porque el consumo ha aumentado mucho. Entonces, este es un accidente fruto de la improvisación, digamos. Lo central, los problemas de fondo que amenazan la propia continuidad de YPFB como empresa estrella, como usted dice, está en los fracasos de años del MAS. Está los faltas de resultados en exploración, la falta de un plan coherente de exploración, que ha quedado o que ha terminado con el decremento de las reservas. Han bajado las reservas y lamentablemente en este momento no alcanzan, o sea, los pozos en exploración para cubrir los dedos de una mano, los que estarían gestionando, ¿no? Estamos hablando de unos 2 o 3 pozos, los demás están paralizados, tanto de la empresa privada como de YPFB. Y en tanto aquello se reactive, los planes exploratorios de las petroleras privadas, como el de propio YPFB, lo que tiene que hacerse es implementar un plan de emergencia de producción mejorada de los campos en declinación. Campos maduros están en declinación, pero que han cerrado prematuramente, que contienen todavía reservas y que les falta condiciones físicas para que los hidrocarburos aún remanentes en su suelo puedan llegar a la superficie. Eso quiere decir un plan de recuperación mejorada mediante la inyección de gas lift para que el gas inyectado a presión pueda empujar las reservas remanentes hacia la superficie. Y hay otros métodos más, ¿no?, de recuperación mejorada, la inyección de químicos, etcétera. Pero eso requiere de un plan de emergencia donde YPFB tenga que meter y tenga que gastar plata para lograr aquello, compra de compresores, incremento de equipamiento en los pozos. Un plan de emergencia se tiene que implementar, no solamente YPFB, sino también en común acuerdo con empresas privadas. Hay empresas que no son de la magnitud de las grandes transnacionales como Repsol, Total o Shell, sino empresas propias, pequeñas, de servicios que existen en Santa Cruz sobre todo, y que pueden encarar un plan de recuperación mejorada en los pozos en los que hay reservas remanentes y que todavía están en producción, pero con una tasa de declinación fruto de la explotación de tantos años, ¿no? El Eso es tema va lo a primero que pasar, tienen que hacer. el tema va a pasar, ingeniero, supongo, por una fuerte inyección millonaria, yo supongo. Pero aquí también hay otro problema, el tema de los certificados de devolución de crédito por más de 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, tiene que hacerse frente a todo aquello en una negociación que tenga que hacerse con las empresas, con un plan de pagos. Y obviamente Bolivia tiene que estar dispuesta a ser más generosa con las empresas para poder salir del hueco en el que se encuentra actualmente la industria petrolera en el país. No queda otra. Pasaron los tiempos aquellos en los que
la holgura económica daba para todo. Estamos en crisis y el sector petrolero está en emergencia. Y eso lo tenemos que entender todos, no solamente el gobierno y las regiones, sino también los gobiernos departamentales, las alcaldías, porque la vaca de la generación, producción de recursos ha quedado atrás y tenemos todos que hacer frente a la crisis y estar conscientes de que la crisis nos va a afectar a todos. YPFB está está en un momento muy delicado, no solamente por la crisis dejada por el anterior gobierno, sino también por las circunstancias externas, ¿no? La pandemia ha afectado a todos, el precio del referencial de los carburantes que servían para determinar el precio del gas han caído, no podemos salir del rango de los 40, 41, 42 dólares. Por lo tanto, el precio que podemos esperar del gas no solamente baja por el problema de precios, sino también porque los mercados se han achicado. La demanda ha bajado, las exportaciones que antes teníamos en los mercados de Brasil y la Argentina ya no son los que absorbían los volúmenes acostumbrados de gas, han tenido que renegociarse. Por lo tanto, se ha acumulado una serie de factores críticos en todo sentido, de tal manera que a YPFB hay que tirarle un salvavidas. Algunos analistas, ingenieros, bueno, estaban señalando, bueno, emitieron duras críticas contra la señora Katia Yederich, porque ella también fue parte importante del gobierno del MAS. En su tiempo lo ocupó, bueno, la gerencia de GTV, trabajó en YPFB Chaco. Bueno, pero son temas políticos y delicados al mismo tiempo. Una pregunta para concluir esta entrevista, ingeniero. ¿Usted considera de que la nueva presidente de YPFB debería invitar a profesionales connotados para reactivar el sector de manera inmediata? Bueno, vea, la única manera de que los profesionales que tienen alguna experiencia en el sector acepten trabajar de esa manera sería únicamente como consultores. Es difícil que gente con antecedentes positivos entre a trabajar con un gobierno que está de salida. Eso es difícil exigirles a determinadas personalidades, ¿no? Que eso es lo que se le sugirió también a este ministro, al ministro Zamora. Y nunca prosperó ningún entendimiento con él por este tipo de susceptibilidades, ¿no? Entonces se acuerda que se habló de un plan en el cual se iba a invitar a todos los expertos para que entren a trabajar. Nunca se concretó. Sí, así es. Nunca se concretó justamente por ese tipo de dubitaciones del ministro que optó por cerrarse un círculo pequeño de gente que en la mayor parte no dieron resultados que se esperaban. Por lo tanto, la señora Diederich tendría que optar por ese camino, por el corto tiempo que hay, contratar consultores que trabajen contra resultados de lo que ella piense o diseñe como producto que podría entregar al final de su gestión. Es muy poco el tiempo que hay, estamos hablando de 30 o 60 días para poder lograr algún resultado de su parte. Y si se va a acomodar en la silla sin tomar ninguna acción inmediata, desde el mismo día en que tome posesión, va a llegar al cabo de su mandato como si no hubiera existido ningún resultado en su gestión, ¿no? O sea, tiene que entrar con una mentalidad de mucha competitividad para poder lograr resultados a la brevedad posible. Bueno, rodearse de gente técnica y capaz que logre reactivar el sector. Le deseamos lo mejor de los éxitos, doña Katia Diederich. Bueno, está asumiendo un sector totalmente en crisis, como usted lo ha dicho
Ingeniero Hugo del Granado, si gusta agregar algo, adelante. Sí, claro, le deseamos todo éxito, ¿no? Le va a ser difícil porque está recibiendo un sector que los recibe en peores condiciones que los que recibió este gobierno de transición por la dejadez y la falta de resultados de las autoridades que asumieron en noviembre del año pasado. Y el hecho de que haya tenido antecedentes también muy próximos y ligados a autoridades del MAS del sector, como es el caso de Villegas, por ejemplo, Así es. también le va a significar mayor esfuerzo para poder sobrellevar ese tipo de factores que se le endilgan como negativos, ¿no? Le agradezco, ingeniero del Granado, como recordarle a la gente de que se trata del cuarto presidente de YPFB en este gobierno transitorio. Menos de un año, 4 cambios en la empresa La Joyita de las empresas de Bolivia. Bueno, le deseamos lo mejor de los éxitos a doña Katy Derich. Es la primera mujer que asume en la estatal petrolera y Dios mediante que le vaya bien. Le agradezco por la entrevista, muy amable, ingeniero. Le mencionaba que pusieron finalmente en ENDE una autoridad de renombre, es el ingeniero Kreiler. Sí, O correcto. sea, un ingeniero también de Santa Cruz con mucha experiencia, muy ejecutivo, y es el tipo de ejecutivos que este gobierno debía haber buscado para poner a IPFB, ¿no? Aunque, Lamentablemente el camino fue otro. aunque muy poco, un poco tarde, ¿no? Bueno, pero a ver, Muy tarde, muy esperemos, tarde. esperemos que en adelante las cosas vayan mejorando paulatinamente. Dura la labor que va a tener que desempeñar la señora Diederich. Bueno, ojalá que se deje un plan, por lo menos de emergencia, al próximo gobierno que asuma en los próximos 2 meses. Muy buenas noches. Gracias, Hilton. Hasta luego.